Bueno, hola profe, buenas tardes, hola chicos, ¿cómo van todos? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, profe, regálame un segundito que no he conectado al internet. Dale. Vaya. ¿Te va a enviar de nuestra presentación? Para. Dime, profe. Voy a enviarte de una vez la presentación. Vale, sí, señor. Me dice dónde la guardé. Hoy se han demorado en conectarse los chicos. Porque no sé dónde lo guardé ahora. Bueno, con los que estamos aquí hasta ahora, profe, pues, bueno, no sé por qué. Iniciar. Sí, no, eso sí no. Bueno, sí, también. Sino que, pues, bueno, darle las gracias a todos porque, pues, el objetivo se consiguió. Creo que mi equipo ganó. Sí, ¿cuántos likes tuviste? Cuando yo lo escribí, cuando lo vi tenía 700 algo. Sí, ahorita acabo de ver y tiene 777. Y bueno, Ah, para esta mañana, que era el momento de presentación, teníamos como 680 y algo. Entonces, pues, gracias a todos por ayudarme. De verdad que les agradezco muchísimo por eso. Aunque el profe se negó a decirnos quién era el ganador hoy. Pero pues, sabemos que fuimos nosotros. Y ahorita estamos luchando por superar los 1000 ahí como reto personal. Entonces, sí, Daniela, sí, todavía se puede. Gracias. ok, pero ¿había algún premio? Ay, oye, no sé dónde se me guardó el archivo. Sí, profe, pues era nota. O sea, el premio era nota. Entonces, pues como que por eso todo el mundo estuvo súper enfocado con eso, intentando conseguir la mayor cantidad posible. Y hubo un grupo que sí nos hizo harto competencia porque tenía como 550 y algo, entonces siempre me tenía preocupado de que no se alcanzaran. Pero bien, me alegra. Vale, Oye, gracias, profe, y gracias a todos. tengo un problema y es que estoy guardando el archivo. Ah, es que no se ha actualizado. Ah, ok, ya. Pero no entiendo por qué no se han aquí, 300. Esto igual, sin embargo, pues ya sabes, déjame intentarlo. Para ver. Bueno, hola compañeros y compañeras. Hoy es nuestra penúltima clase, ¿cierto? Sí, Creo señor. que mañana viernes terminamos la sesión o el módulo de sociales. Quiere decir que están un poco más cerca a pasar a su otro curso. En este caso sería décimo, octavo, noveno y noveno décimo, ¿cierto? En ese orden de ideas. Sí, señor. Ok. Entonces, bueno, bien por eso. Entonces, pues vamos a enfocarnos estas dos sesiones a todo el ejercicio de la guerra en Colombia hasta, pues hasta el periodo de paz. ¿Listo? Entonces, de una vez, porfis, cómo se ve. Y si no, igual, Nicolás,
Pues hoy se está viendo bastante bien, profe. Ah, bueno, ok, sí, y es que es mejor. Bueno, ¿dónde estará? Bueno, les iba a mostrar un libro, pero hasta acá. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar sobre la guerra de, de guerrillas. Nos vamos a enfocar pues especialmente a las FARC, el ELN, mencionaremos algo del M-19 también, y lo vamos a enfocar como en tres escenarios. Un escenario de nacimiento, un escenario de, ya les digo exactamente, una primera etapa que sería orígenes y consolidación, una segunda etapa que sería crisis y confusión, y una tercera etapa que sería recomposición y expansión. Y una cuarta etapa sería un repliegue, replanteamiento y repliegue de las guerrillas. ¿Listo? Y esto lo estoy sacando de este librito. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Ah, no, mentiras. Ahí no lo alcanzan a ver, si lo alcanzan a ver. Nico, para que me ayudes. ¿Esto se alcanza a ver o por lo que estoy compartiendo pantalla no se puede? Sí se ve, pero no se alcanza a leer el título, profe. Bueno, ok. Se llama Proceso de Paz en Colombia, disertaciones alrededor de una historia. Un libro que se hizo en la Libertadores, en el cual yo hice el primer capítulo. Entonces, pues, les haré mi presentación de acuerdo a lo que dice en ese libro. Bueno, entonces, iniciemos porque este tema es largo como un berraco. ¿Listo? Ok. Los orígenes y la consolidación que va a partir de 1964 al 73 y que es cuando se van a tratar de consolidar estas dos guerrillas importantes en Colombia. No digo que las otras no sean importantes, pero estas tienen mucho más historia de las que han tenido un ejercicio político más elevado que las otras junto al M-19. Entonces van a tener unas características fundamentales de contexto. Bueno, el origen va a estar del 64 al 76, al 73, como yo lo había mencionado, y va a tener como antecedentes, uno, la masacre de las bananeras, que ya habíamos visto, va a tener la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, la violencia bipartidista, el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla, y pues en ella la caída en el 57 y lo que veíamos el día de ayer con el Frente Nacional. ¿Sí? Todas esas, todos estos antecedentes, todos esos hechos han marcado una disputa clara y una posición clara por parte de la oligarquía colombiana en establecer sus reglas de juego a beneficio propio. ¿Sí? Es decir, y en el Frente Nacional se ve mucho cerrando toda la participación democrática a cualquier ejercicio popular, pues la represión militar y se hacía presente, por ejemplo, la masacre de las bananeras o el escenario mismo del Bogotazo con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y por supuesto pues, la violencia bipartidista a cargo de los grupos paramilitares de los que hablábamos ayer. Entonces vamos a irnos directamente a las FARC, ¿listo? Entonces acá vamos a hacer varios videitos, vamos a hablar un poquito, ¿listo? Bueno, las FARC va a surgir, bueno, va a ser una guerrilla liberal, como la que nosotros habíamos hablado, las del Llano con Guadalupe Salcedo, de Guadalupe Salcedo, esperan un momentico chiquitico un momentico. Dale, profe. Bueno, chicos, mientras tanto, les cuento, les tengo una muy buena noticia. Algo que probablemente muchos estaban esperando y que muchos ya también saben. El plazo para la hoja de ruta se extendió hasta mañana a medianoche. Me habían dicho que hasta hoy, pero no.
hasta mañana. Entonces, pues para que estén ahí súper juiciosos con eso y entregue la mayor cantidad de gente posible. Sí, aunque hoy estoy revisando y mayoría de personas lo han enviado, creo. No sé si alguno de acá no lo haya enviado de Tengo que una revisar, vez. bro. Sí, bueno, no sé, pero bueno. Bueno, bueno, sigamos. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces, bueno, va a estar, bueno, las FARC va a ser eh, un grupo de campesinos que van a estar denominados como autodefensas, ¿sí? Es decir, son esos grupos locales que se arman para protegerse de amenazas externas que también son violentas. Entonces, estos grupos de Marquetalia, sobre todo en el Tolima, en el sur de Colombia, pues van a tomar ese proceso defensivo gracias Profe, digamos que a los grupos paramilitares. Señor, qué pena, no sé qué sucedió, pero se dañó la imagen. un momentico, porque sabes que ahorita yo no le puse los dos chulitos y funcionó. Entonces, Eso es, profe, ya igual, está perfecto. sí, mira que no le pongo los dos chulitos y entonces sale bien, qué raro. Pero sí, Bueno, ahora sí ya está bien. bien. Entonces, bueno, van a estar por campesinos efectivamente y pues se van a agrupar de modo autodefensa gracias a esos grupos paramilitares que hablábamos ayer, que se llamaban los pájaros, por un lado, y pues por otros muchos grupos en el sur de Colombia que lo que querían hacer era quitarle las tierras a estos campesinos y dárselas, pues, en este caso, a los conservadores que estaban en el poder. ¿Sí? Y uno de sus fundadores, entre muchos, bueno, está Ramón Izaza, por ejemplo, pero también va a estar Marulanda Vélez, que no se llama Marulanda Vélez, y ya lo vamos a ver a continuación. Se me fue, se me fue, se me fue. Bueno, fue maldición. Bueno, mientras lo consigo aquí, un poco lo que van a hacer estas autodefensas va a ser protegerse y ellos al ver que el gobierno le incumplió a las guerrillas de Guadalupe Salcedo, con el asesinato de Guadalupe Salcedo, pues van a radicalizar mucho más su ejercicio y tratar de hacer unas reservas campesinas que al gobierno, por supuesto, no le gustó por ningún lado y generó un ataque que fue el bombardeo a Marquetalia en el 61, más o menos en el 61, que fue hecho por, ustedes aún siguen viendo mi presentación, ¿cierto? No, profe, en este momento no. ¿No? ¿Por qué? Ah, pues madre, sí, cierto. Listo. ¿Listo? Entonces acá, bien, vamos a tener a Marulanda, el señor que tiene el cigarro, y lo estoy señalando acá. Acá vamos a tener a Jacobo Arenas. Ellos van a ser los fundadores a las FARC. Jacobo Arenas, por su lado, era un
dirigente y militante del Partido Comunista. Él es el que tenía más la idea misma de lo que era el comunismo y el socialismo. A cambio, Tiro Fijo, o Maluranda Vélez, eh, tenía más claro el orden militar en ese momento. Sin embargo, pues Maluranda Vélez se va a volver un hombre muy inteligente en todo su trayecto de vida como guerrillero y pues va a dar unas discusiones políticas bastante interesantes. Ahorita les voy a buscar el video que era el que les iba a mostrar, pero tengo muchos videos ahí, se me respondió. Es que descargué muchos videos para estas clases, porque esto solo también se ve viendo algunos documentales pequeñitos. Manuranda. Le di tiro fijo porque era muy diestro con el arma. Entonces, donde ponía bueno, el tiro, la El vista, ojo. y disparaba, siempre le daba al blanco. Entonces, por eso le decían tiro fijo, en ese sentido. Creo que ¿Sí? el dicho popular es como donde pone el ojo, pone la bala, algo así. Ese es ese es el dicho popular, sí, como lo dices, claro que sí. Bueno, ¿qué va a pasar? Estas guerrillas no van a asimilar o no van a aceptar el proceso de amnistía de Rojas Pinilla porque fue traicionado, efectivamente. Van a radicalizarse. Lo que hace el gobierno ya en el ejercicio del Frente Nacional es que con Valencia, que decíamos ayer que era el abuelito de Paloma Valencia, pues iba a ocasionar el primer bombardeo de la historia colombiana. Y lo van a lanzar contra unos campesinos, en este caso, que estaban protegiendo pues sus campos, sus veredas, sus cultivos de una manera armada. Y apenas ocurre el bombardeo a Marquetalia, los pocos sobrevivientes que salen de ahí, que están estos dos sujetos, por ejemplo, van a decir que la democracia en Colombia no es posible vías democráticas, ¿sí? Es imposible. O sea, tratar de cambiar las condiciones de pobreza de los campesinos vía democrática es imposible y completamente imposible. Y sobre todo ya porque estamos en el ejercicio mismo del Frente Nacional. Y lo que van a hacer es decir, van a conformar algo que se llama el bloque sur, y ese bloque sur va a estar conformado por los siguientes núcleos. Entonces va a estar el núcleo de la Cordillera Oriental, a cargo de Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, los dos personajes que están acá. Va a haber otro núcleo liderado por Roberto Lozada en la Cordillera Central. O sea, ya trataron de hacer un ejercicio guerrillero expandiéndose por el sur de Colombia, por eso el sur de Colombia siempre fue la trinchera de las FARC. Hay un núcleo en el Quindío, comando de Ciro Trujillo, el núcleo en Villarrica, encargado de Carmelo López, un núcleo en Marquetalia, donde surge el bombardeo, donde se dio el bombardeo más bien, a cargo de Rogelio Díaz, y uno en Río Chiquito, conducido por José de Jesús Rivas, alias Cartagena. Ya todos estos personajes efectivamente están muertos. El último fue Tiro Fijo, o Marulanda Vélez. Pero ya todos estos personajes que crearon la guerrilla de las FARC ya están muertos, murieron algunos en combate, algunos por algunas enfermedades o como Marulanda Vélez, que ya mueren por su edad, en ese sentido. Ese va a ser, digamos, el surgimiento de las FARC. Ahora va a ser el surgimiento del ELN. Lo que ustedes ven aquí es el escudo del ELN, que es como muy particular, porque esto parece como un símbolo de Adidas, pero lo que quiere decir esto es que son las cordilleras de Colombia. Y acá donde está el fusil es donde nace la guerrilla precisamente, que va a ser en la cordillera oriental, hacia el Santander. Y pues bueno, va a estar Latinoamérica, etc. Sí, bueno, el ELN es diferente en su ejercicio de creación y formación a las FARC. Va a estar influenciado
por muchísimas corrientes cubanas, por ejemplo. Los antecedentes de esa guerrilla pues también va a estar en el ejercicio del Rojas Penilla, la dictadura de Rojas Penillas, la instauración del Frente Nacional por el otro lado, la Revolución Cubana, que es importantísima para el ELN, y pues toda la tendencia revolucionaria que ya se estaba dando en América Latina. El ELN se va a nutrir principalmente, o sus dirigentes van a estar van a tener un ejercicio educativo mucho más elevado que el de las FARC. El de las FARC en su mayoría eran completamente campesinos. Y aquí vamos a tener a Fabio Castaño, por este lado, y acá a Manuel Castaño. Si ven mi flechita señalándolos. Y en este lado es Camilo Torres, el cura guerrillero. Y bueno, Fabio Castaño muere el año pasado, alrededor de o finales o inicios de diciembre, me parece. ¿Sí? Es el año pasado, y él fue el que creó precisamente el ELN. ¿Cómo lo va a crear? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? El ELN, bueno, se va a nutrir de población campesina, pues también por surgir en el ELN, pero lo que le digo, sus dirigentes son normalmente universitarios de la Universidad de la UIS en Santander, en Bucaramanga exactamente. Pero bueno, su construcción y consolidación jugó un papel central la juventud, proveniente del Partido Comunista por un lado, el movimiento liberal del MRL, que esto era como una sección del liberalismo, pero era la juventud más rebelde del liberalismo. Y, el movimiento obrero estudiantil MOEC, de donde venía Fabio, por ese lado. Acá vamos a tener, en esta foto vamos a tener a Camilo por acá y otros dos guerrilleros de la época, fundadores también del ELN. Sin embargo, pues no son documentados de una manera importante, ¿sí? Digamos que los principales van a ser ahí Fabio, Camilo y ya, por este lado, ¿sí? Entonces, el plan de trabajo incluía la constitución, la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán Zorro. ¿Recuerdan cuando veíamos? No, aquí no lo veíamos, no lo alcanzábamos a ver. Pero José Antonio Galán fue uno de los pioneros rebeldes de Latinoamérica con su movimiento de los comuneros en el año 1878, que es lo que me va a generar toda la rebelión comunera. Es José Antonio Galán Zorro, que para algunos historiadores Simón Bolívar no debe ser el referente de rebeldía de Colombia, por ejemplo, sino lo debe ser José Antonio Galán Zorro, dicen algunos historiadores, por actuar primero en orden cronológico. Tenía el propósito de impulsar la lucha revolucionaria, fortalecer la actividad política del grupo que en la ciudad y en el campo desarrollaran una lucha armada distinta a la de las FARC. Las FARC era una lucha completamente campesina en el monte. En las FARC sí, el ELN ya se estaba pensando en la ciudad como un escenario de lucha. Y sus creadores va a estar, bueno, Víctor Medina Morón, estudiante de la UIS, Fabio Vázquez, por otro lado, Heriberto Espitia, Ricardo Lara Prada, Luis Rovera Mario y Hernández, bueno, Mario Hernández y José Merchán, integrantes del grupo. Estas personas, o bueno, después de que se va a terminar la Revolución Cubana, es decir, cuando va a generar su proceso de consolidación final y Fidel va a tomar el poder, lo que va a generar esta isla y este gobierno revolucionario como estrategia política militar para el resto de América Latina era tratar de impulsar pues grupos guerrilleros por toda Latinoamérica, que creo que lo habíamos visto en otras clases. Estas personas que están acá, que les nombré acá, Fabio, Lara Prada, Luis Rivera, ellos son estudiantes de la UIS que son becados por Cuba y ellos van a ir a estudiar allá a Cuba, a estudiar, no sé qué iban a estudiar, pero definitivamente no iban a estudiar, sino lo que iban a hacer era recibir capacitación guerrillera, instrumentos de análisis revolucionarios,
marxistas, leninistas y obviamente pues manejo de armas y estrategia de guerra en términos de la guerra de guerrillas. Entonces esas personas, y eso va a pasar en toda Latinoamérica, muchos estudiantes van, pero van a ese orden, a recibir instrucción militar por parte de Cuba. Vuelven a sus países para conformar las guerrillas de liberación nacional, como el ELN, y pues que van a tener esos objetivos, ¿no? Como tal. Este grupo se va a lanzar o va a ser visible, va a ser visible su acción política y militar en un golpe que se llamó la toma Simacota, ¿sí? Y acá lo hice, bueno, acá busqué esta imagen de donde el tiempo retrata cómo el ELN se toma Simacota. Sin embargo, pues no eran 100 bandoleros por ningún lado, eran menos guerrilleros, eran alrededor de 14 guerrilleros los que inician la primera marcha, y Simacota es un pueblo de Santander. Entonces dice, el grupo inició la primera marcha de julio de 1964. Ellos exactamente, el ELN cumple años el 4 de julio, el mismo día de la independencia de Estados Unidos. Ellos inician porque ese es el día que el ELN se toma Simacota. ¿Sí? Con la ventaja de pertenecer a la región, fue conformado con campesinos de la vereda de Santa Elena de Lopón, La Fortuna, la región de Río Fuego y Simacota. ¿Sí? Digamos que todas la toma y los campesinos que acompañaron esa toma eran todos de la región. La mayoría radicados como colonos en el Cerro de los Andes, y fue donde se instaló el primer foco guerrillero. Entonces, esta va a ser, la toma Simacota va a ser la primera toma militar que va a generarse el ELN. Ahí va a lanzar el manifiesto de Simacota, se llama, y pues va a lanzar como su pliego político diciendo que las vías democráticas en el país se acabaron y lo único que había que hacer era un ejercicio guerrillero para poder tomarse el poder y cambiar las condiciones de la pobreza en Colombia vía las armas. Esto va a suceder con el ELN y a cambio vemos con las FARC lo contrario. Entonces acá les voy a poner un videito que me gustó cuando lo vi, que va a hablar de la diferencia entre los dos. Profe, qué pena, ¿y me Señor, oyes? sí, Es dime. que, bueno, creo que se alcanza a notar en mis gafas. Dime. Qué pena, me está molestando el computador nuevamente, entonces me salgo y ya vuelvo. No te preocupes, no te preocupes, dale. Pero Dale, no, gracias, profe. antes de, dime cómo se ve el video. Pues O es que bueno, que algo... se me apaga la pantalla, profe. Y Ah, ok, o sea, listo. me empieza a Entonces, titilar no la sé, pantalla. Mauricio, ¿me ayudas, por favor? Si está Mauricio por ahí hoy. Sí, Mauricio sí, está, sí, señor. Mauricio está. Por ahí lo vi. Listo, me ayudas, Mauricio, porfa, en caso de. Listo. Gracias. Bueno, ¿cómo iniciamos? Ahí se está viendo bien, profe. Gracias. En esta oportunidad vamos a hablar de algunas han sido 50 años de una guerra Ahora terrible y criminal que desangró a Colombia. Los muertos y los desplazados se cuentan por millones. Intervinieron varios agentes, entre ellos paramilitares, las guerrillas ¿Dijiste algo? No, creo que no. y la sí, fuerza pública. sí se estaba El origen de entrecortando. la guerra es como una Ya está bien. posesión de la tierra. Quienes llevaron la peor parte siempre fueron los civiles. Actualmente avanza un proceso de paz con él. Simultáneamente se trabaja por la implementación de que se parecen o en que son distintas las FARC y el ELN, dos de las guerrillas más viejas del mundo. Para quienes han sentido el gol de la violencia, no existe diferencia. Muerte solo hay uno. La historia de las FARC se remonta al año 1961, cuando el gobierno de Guillermo León Valencia bombardeó el campamento de Santander. El ELN
En cambio, nació en 1964, cuando un grupo de estudiantes que había viajado a Cuba, becados por Fidel Castro, formaron la Brigada Pro Liberación José Antonio Galán. Así, las FARC estaban desde sus orígenes formadas sobre todo por campesinos, mientras que el ELN lo integraban estudiantes venidos de las grandes ciudades. La estructura de poder en las FARC y el ELN son diametralmente opuestas. En las FARC existe un comando central, es decir, una estructura de mando claramente determinada. Hay un comandante que es quien da las órdenes. En el ELN, el poder no está centralizado. Hay diferentes grupos que se dividen el poder. Por ende, negociar con ellos es más difícil. La ideología es otra cosa que los separa. Las FARC han estado siempre inclinadas hacia el marxismo-leninismo canalizado en el Partido Comunista, mientras que el ELN responde más a las corrientes de Fidel Castro y a la teología de la liberación de Camilo Torres. Marxismo-leninismo y teología de la liberación se diferencian en que una, la primera, busca un cambio radical en la sociedad capitalista, imponiendo el socialismo por vía de la revolución para luego llegar al comunismo. Mientras que la teología de la liberación busca especialmente que la revolución sea entendida como la mejora sustancial de las condiciones de los más desfavorecidos, si hace falta, por vía de una revolución. En cuanto al poder, los dos grupos tienen ideas diferentes. El ELN dice ser un grupo más inclinado hacia el accionar político que armado, al que ven como un mecanismo para defender su proyecto político. Las FARC le han dado más fuerza a sus estrategias militares y de esta forma trataron de tomarse el poder. Sin embargo, dicen ellos, su convicción política prima más. Podría decirse que en cuestiones estratégicas los dos tienen algunas similitudes. Sin embargo, el ELN se esfuerza por concentrar su poder en las regiones, mientras que las FARC trabajó militarmente por buscar el poder a nivel nacional. Militarmente los dos usan la guerra de guerrilla. El número de integrantes durante el desarrollo del conflicto y durante el proceso de paz ha sido mayor por parte de las FARC, que tienen cerca de 8.000 combatientes, mientras que el ELN no pasó de los 1.200. Hay, sin embargo, una gran similitud. Cansados de la guerra, ambos grupos han decidido buscar la paz. Parece que por fin los dos han entendido que la vida armada no es la salida. Seguir la guerra solo significa perpetuar un modelo nefasto que no ha hecho más que daño. Bueno, ahí se vio algo, ¿sí? Sí, profe, se vio bien el video. Hay unas diferencias fundamentales, sin embargo, en el trayecto, su nacimiento mismo, se habían unas divisiones en términos ideológicos. Sin embargo, en el trasegar del tiempo, el ELN también se vuelve marxista-leninista de pie a pa, guardando su ejercicio mismo de la teología de la liberación, por un lado, gracias a lo de Camilo Torres, el cura guerrillero, y ya les voy a mostrar un videito también de Camilo. Por otro lado, pues siempre el ejercicio mismo es reivindicativo de la Revolución Cubana. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar este video. Hola a todos, qué pena con ustedes, ya volví. Ok, ahí está. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser, o digamos para que ustedes vean cuál es el ejercicio mismo del ELN? Por ejemplo, y entonces acá lo vamos a compartir. Es un discurso en francés, está subtitulado, y así que hay que ponerle mucho cuidado. Es muy cortico.
m'apprêterai en réalisant la révolution colombienne pour l'amour prochain et pour le bénéfice des majorités colombiennes. D'abord, la révolution va avoir pour but Ay, pero es en inglés. pouvoir par la clase populaire. Sí, porque pues creo que al fondo creo que se escucha español, pero no se entiende muy bien. La bourgeoisie colombienne est très associée avec les intérêts américains. Je peux vraiment collaborer avec les communistes parce que je crois que les communistes sont les éléments révolutionnaires. Ujú. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Elle va le donner d'une façon pacifique. Je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais il ne va pas le lâcher. Il ne va pas le donner d'une façon très violente. Alors nous allons le prendre d'une façon violente. Car le peuple a décidé à lutter jusqu'à la fin. Il n'y aura aucune Profe, libertad. Pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba. Bueno, ahí estaba en inglés, no, realmente no me fijé. Y ahí estaba subtitulado. En resumidas cuentas, breve sobre él dice en ese discurso que el movimiento popular es un movimiento de por sí pacífico, que la obliga pacífica o de formas únicos que pueden determinar cómo entregan el poder, cómo lo quieren entregar ellos, si es de forma violenta, y es muy fuerte ese video en la medida tiene que mirar y luchar por la vida, pues de una manera muy, pues la vida está en este mundo, no está en el otro mundo, por ejemplo, ¿sí? Que la religión cristiana y católica, pues dentro de sus postulados está en que la vida eterna está en el otro lado, ¿sí? Y que hay que vivir bien, hay que respetar para llegar a ellos, y eso está bien. Y la liberación lo que dicen es que lo que hay que hacer, o sea, no hay que esperar para llegar a la vida eterna y vivir bien en la vida eterna, sino que también hay que generar en la tierra donde vivimos ese paraíso que también necesitamos. O sea, ¿por qué tengo que vivir yo en la pobreza aguantando hambre mientras otros no aguantan hambre, ¿sí? Y yo sí aguantando hambre, o sea, este es el infierno. Entonces, para unos la tierra es un paraíso y para otros la tierra
es el infierno. Y lo vemos con las condiciones materiales de existencia. Entonces lo que dice la teología de la liberación dice no. O sea, no puede, la tierra no puede ser un infierno para unos y un paraíso para otros, sino que esto tiene que ser un paraíso para todos de la misma manera. Entonces, por eso es que la teología de la liberación va a ser muy importante, porque nosotros somos un país católico en su mayoría. Y estas palabras empiezan a calar en la mentalidad de muchos jóvenes cristianos del momento. ¿Listo? Entonces, sigamos en nuestra presentación. ¿Listo? Entonces, estos van a ser los orígenes de las guerrillas. Listo, van a tener una crisis y confusión en el 73 al 80 porque van a ser unos años muy duros donde se le van a dar unos golpes fuertes a estas guerrillas militarmente hablando. Porque, bueno, van a haber varias condiciones de seguridad por parte de los dos grupos. Si es una aniquilación en la década del 73 y cómo pasó. Pues en el caso de las FARC, estuvieron al borde del aniquilamiento cuando durante la segunda conferencia nacional del grupo guerrillero, la primera conferencia va a ser en el 64, cuando nace la guerrilla, las FARC, antes cuyo objetivo político era la toma del poder vía las armas. Para esa conferencia, porque tocaba una conferencia, para que lo tengamos presente, una conferencia en las FARC, guerrilleros, o la mayoría de guerrilleros, para tomar decisiones trascendentales de la organización. Es decir, para dónde van, cuáles son las estrategias que vamos a tomar ahora, etcétera, etcétera, ¿sí? Y Ciro Trujillo, que era uno de los comandantes de ese momento, que es el que se queda en Marquetalia, lo que hace es concentrar a todos los en su solo punto, que es Quindío, y la inteligencia militar del momento colombiana es muy fuerte en esa zona. Y tienen unas bajas impresionantes, prácticamente al 70%. Pierden muchísima tropa, aunque digamos aquí no eran muchos, estábamos hablando alrededor de cientos, no alcanzaban a ser 1000, por ejemplo, eran 100, pero perder el 70% de su tropa es un momento difícil para esta organización, que esto le va a generar a los que quedaron vivos una moral baja frente a la organización y frente al futuro mismo, pues de su vida. ¿Qué nos vamos a quedar acá si nos van a matar? Dirían esos guerrilleros que vivieron. Entonces van a tener esa crisis, que prácticamente van a perder el 70% de su militancia en un solo golpe por parte del Estado colombiano. Entonces ahí lo que hacen ellos es volverse a replegar, tratar de volver a consolidarse como guerrilla, y pues lo van a lograr, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Y por parte del ELN, es uno de la historia colombiana, que se llama el golpe de Anorí. ¿Sí? Entonces dice, el golpe más contundente lo recibirá por parte del ejército en el 73, la llamada Operación Anorí, donde fueron acorralados y murieron Manuel y Antonio Vázquez Castaño, estos dos hermanos. También, bueno, es que eran 3 hermanos los que me van a crear el ELN, que es Manuel, Antonio y Fabio. Fabio sí se va a salvar, los dos hermanos, los dos fundadores del ELN van a morir en este episodio, y va a ser también una tragedia para esta organización, porque van a perder muchos de sus compañeros, y sobre todo los referentes políticos. La mayoría de esta organización, ya en este momento, con inicios del 73, su mayoría era por parte de campesinos que pues de alguna u otra forma no estaban tan cualificados políticamente para asumir un ejercicio guerrillero, que es lo que se venía encima. Y
bueno, el número de integrantes del grupo que quedó reducido fue a menos de 80 hombres. Todo esto llevó a la desmoralización interna, igual que a las FARC. La llegada del cura Pérez y otros sacerdotes se dio en estos momentos de crisis. Gracias al, digamos que al ejemplo que dio Camilo, muchos sacerdotes se fueron para las guerrillas. En este caso estaba el cura Pérez, que después va a tomar la dirigencia política del ELN, junto a, no se me olvida el nombre de Sanz, pero que son sacerdotes españoles que vienen a Colombia a hacer trabajo, no sé cómo se llama esto, como el trabajo caritativo que hacen los curas, los misioneros, con las comunidades, y ellos al estar con las comunidades, darse cuenta de la existencia de ellas, lo que hacen es irse para la guerrilla a militar, gracias a lo que les digo, la influencia misma de Camilo Torres. Entonces, estos van a ser los dos golpes, ¿no? El golpe de Anorí y el golpe en la segunda conferencia de las FARC y el ELN. Y vamos a tener otro momento, va a ser la recomposición y expansión. Y esta expansión, esa recomposición y expansión van a estar adornados de un montón de matices importantes, porque apenas se pueden recuperar del golpe estas dos guerrilleras, estos dos grupos guerrilleros, van a empezar a crecer de una manera impresionante, primero por la idea de muchos estudiantes, sobre todo de universidades públicas, a forzar estos grupos guerrilleros. Por otro lado, la unión de varios grupos guerrilleros sueltos que... sí. Profe, qué pena una pregunta. Lo siento. Dime. Bueno, es que llegué un poquito tarde, qué pena. ¿Qué significa UC? Ya, la Unión Camilista. Ok. Ahí vamos. No, es que íbamos ahí. O sea, es que me acaba de llegar tu mensaje y me confundí Ah, ok. de los 7 minuticos. Pero, ¿eso era antes o es ahorita? No sé qué está pasando. Era Como antes, que- por eso hasta ahora volví. Ah, bien. Entonces, vamos. Entonces, bueno, el ELN se va a fortalecer por un lado en su quinta conferencia. No, perdón, el ELN, a diferencia de las FARC, el ELN lo llama Congreso y las FARC llaman conferencia. Entonces, en el ELN, en el Congreso, van a unificar a varios grupos guerrilleros muy pequeñitos, se van a unificar en uno y se va a llamar la Unión Camilista de Ejército de Liberación. Y va a estar a cargo de Nicolás Rodríguez Bautista. Establecieron, es en el séptimo Congreso, dicha tregua rechazada por el ELN. Bueno, pero ahí tuve un problema de reacción, ¿sí? Entonces va a estar el ELN, va a estar el MIR Patria Libre, va a estar el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, significa eso. Dieron origen a la trilateral, donde se acordaron acciones político-militares de las organizaciones. Más tarde, en mayo del 87, se unificó el MIR, Patria Libre, el ELN, ¿sí? Y se va a formar la UCLN. Por eso antes, ahí la guerrilla va a crecer de una manera muy interesante, sin embargo, pues va a tener algunas complicaciones mismas dentro de la comandancia. Entonces, ¿quién me va a empezar a dirigir militarmente? Nicolás Rodríguez Bautista, que es el actual comandante del ELN hasta el día de hoy. Y Nicolás fue uno de los que inició la primera marcha en el 64. Él tenía 13 años cuando ingresó a la guerrilla. Y pues ahorita tiene, ya va como para los 80 años. Sí, para los 80 años y aún sigue siendo el comandante del ELN. Entonces, pues es un hombre con mucha experiencia en términos de la guerra, en términos de la política, pero pues también hay que revisar cómo eso, ¿no? O sea, cómo una persona puede durar tanto tiempo en la guerrilla, pensaría uno. Entonces les quiero mostrar un videito. No, yo creo que ya no alcanzo. Que no, un videito muy particular del ELN, pero sí es un poquito amplio. No creo que alcancemos. Vamos y se los muestro el día de mañana. Y vamos para las FARC en su recomposición. Entonces, se van a reconvener en la séptima conferencia. Se decide pasar de una guerra de movimientos
de una guerra de guerrillas a una guerra de movimientos, con una distribución por frentes, por todo el país, altamente identificados. Aquí ya es cuando las FARC se mete con el narcotráfico, con el argumento político de guerra, de decir que había que financiar una guerra y la guerra necesita mucho dinero. Y lo único que produce dinero aquí en Colombia es pues la coca de por sí. Y pues ellos se van a meter con eso, entonces van a crecer de una manera impresionante. Ellos alcanzaron a tener 12.000 hombres en los años 80 y 12.000 hombres no lo tiene cualquier ejército en ningún país pequeñito, por ejemplo. Y todo iba rodeado de la campaña bolivariana para la Nueva Colombia. Entonces, las FARC siempre va a tomar a Simón Bolívar como un referente revolucionario por su lado, y se va a lanzar hacia una guerra de movimientos. ¿Qué es una guerra de movimientos? ¿O qué es una guerra de guerrillas? Primero, una guerra de guerrillas son golpes pequeños, estratégicos, golpeamos acá, etcétera, pero ya una guerra de movimientos significa tener un ejército mucho más preparado, un ejército en términos de tecnología armamentista mucho más desarrollado, o sea, no es el fusil nomás con las balas, sino que allá vamos a tener granadas, vamos a tener tatucos, vamos a tener un montón de armamento muy pesado que va a hacer frente como un ejército regular, ¿sí? Es decir, el ejército colombiano y el ejército de las FARC peleando de una manera continua. Esto nunca lo ha logrado el ELN, por ejemplo, porque su espacio de trabajo ha sido diferente. El trabajo del ELN ha sido mucho más con las comunidades, etcétera. Creo que lo máximo que ha podido tener el ELN es alrededor de 6.000 hombres en armas, que sigue siendo también mucho. Pero, por ejemplo, el ELN, el reclutamiento no es forzoso, por un lado, hasta donde yo sé, no es forzoso. Allá hay incorporación, es decir, la gente que quiere ir a incorporarse al ELN se incorpora y ellos prestan como una especie de servicio militar. Si el ELN, si el guerrillero que prestó su servicio militar se quiere ir, pues se va. Pero obviamente sigue trabajando para la organización, pero de una manera civil. Por eso el área civil del ELN es mucho más grande de lo que fue las FARC. Y por eso es que el ELN ha sobrevivido tanto, gracias a su población. A cambio, en las FARC, la persona que se unía, a veces por reclutamiento forzado, a veces por incorporación, pues el compromiso sí era para toda la vida. Después de que usted ingresara a la guerrilla en las FARC, le tocaba o salir muerto, o en este caso, pues por los diálogos de paz, pero en los 80 era o salir muerto, o salir como traidor huyendo, pero lo buscaban hasta que lo mataran. Entonces, digamos que estas son unas diferencias muy grandes entre ellos, porque si se dan cuenta, o bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ya se nos está acabando el tiempo también. Entonces, esto va a ser un poquito el contexto mismo guerrillero. Y la diferencia entre las dos. Pero, ¿cuál de estos son más malos? O bueno, ¿cuál de los dos? Es que lo que yo les venía diciendo y repitiendo, en una guerra tan prolongada, pues la guerra se vuelve absurda. Y los dos han cometido errores espantosísimos. Por ejemplo, algo que tiene el ELN, por ejemplo, que fue diferencia de las FARC, es que el ELN sí reconocía sus errores militares frecuentemente. Entonces, el peor golpe o la peor experiencia del ELN fue algo que se llama Machuca, la explosión de Machuca. Y fue que iban a meter o iban a volar un oleoducto, como siempre lo hacen, pero lo hicieron como mal, no sé realmente cómo habrá pasado. La vaina es que se explota, fue como muy cerca a un pueblo, el pueblo de Machuca, y se explota el oleoducto. Al explotar el oleoducto quema un montón de personas, mueren un montón de personas civiles, y obviamente eso pues no es perdonable en ningún sentido mismo de una guerra revolucionaria. Sin embargo, pues ellos piden perdón y aceptan su culpa, etcétera, pero es atroz, completamente atroz, ¿sí? Que es como el mismo ejemplo de las FARC con la iglesia en el Chocó, por ejemplo, ¿sí? Cuando vuelan la iglesia. Que hay un argumento militar, sí, que estaban los paramilitares allá, sí, pero pues no tiene ningún sentido justificarlo. Entonces,
La guerra en Colombia ha sido muy cruel y muy dura, entonces pues mañana vamos a dedicarnos un poquito a eso también y por ahí les dejo. Así es, profe. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ya por ahí también tomé los datos de los que asistieron, profe. Muchísimas gracias por la clase y pues mis Ven, disculpas Nico, por... Dime. ¿cómo hacemos para mirar la asistencia de los mineros? ¿Tú me podrías enviar una lista? Pues porque pues La sabemos que las personas que se están esforzando conectándose a esta hora, pues merecen mucho más nota o una bonificación extra. Pues yo tengo todos esos datos, profe, en una listica de Eso, te la asistencia encargo. diaria. Y para que Listo, vean que profe. conectarse sí sirve un montón en términos de la nota y para que sigan así con sus próximos tutores. Listo, profe. Sí, Chao, señor, yo chicos. lo envío. Vale. Que tengan una feliz noche todos. Bye.